puedan darse. Ese es el debate que tenemos. Se llegó a un acuerdo de un 30% como mínimo de participación. Como les digo, es producto de un estira y encoge. Unos decían 5, unos decían 10, otros decían 40. Bueno, se fue acercando la negociación hasta que se llegó a ese punto. Y el tercer tema, ya con eso termino, el tercer tema que se modificaría en ese proyecto de ley es la regulación del plazo para reintegrarse a las labores en caso de que una huelga sea declarada ilegal. Hoy el Código de Trabajo dice que efectivamente la consecuencia automática de la declaratoria de legalidad de la huelga es el despido. El proyecto, en la versión aprobada en 2012, dice que solo se podrá despedir a los trabajadores si no se reintegran en un plazo de 48 horas. El sector empresarial argumenta que este plazo es muy largo, porque si ya fue declarada ilegal, darles 48 horas podría ser un plazo muy excesivo. A su vez, nosotros hemos argumentado que tampoco queremos que se repita lo que ha pasado, por ejemplo, recientemente en el caso de las huelgas de Cisaola, donde hubo un paro de un día para que, en fincas bananeras en Cisaola, donde hubo un paro de un día para que se negociara la convención colectiva, se llegó al arreglo, se negoció la convención colectiva, pero el patrono siguió tramitando la declaratoria de ilegalidad y 6 meses después o 9 meses después el juzgado de Limón declara ilegal la huelga que se dio 9 meses antes, y entonces el patrono procede a despedir 9 meses después a todos los trabajadores que estuvieron en ese paro de un día, a pesar de que ya se hubiera llegado a un arreglo. Eso lo permite hoy nuestra legislación laboral. Entonces tiene que haber un mecanismo que no permita que se den esos excesos. Bueno, ese es el debate en el que estamos en relación con este tema. Se ha hablado de poner un plazo más corto de 24 horas, que es lo que se plantea en el proyecto que se presentó, de manera que no pueda aplicarse un despido automático, pues, se le dé la oportunidad a los trabajadores de reintegrarse, pero que tampoco sea un plazo tan largo. Yo quiero finalmente decirles que de alguna manera, por la historia y el trámite de este proyecto, tan importante para la jurisdicción del trabajo, ustedes que son personas interesadas en el derecho del trabajo, de alguna manera este proyecto se ha quedado un poco huérfano. Pues no está totalmente huérfano, ¿no? Algunos actores políticos lo estamos impulsando, pero en la sociedad civil, digamos que se ha dado una cierta parálisis. ¿Por qué? Porque su origen implicó negociaciones muy intensas entre el sector patronal y entre el sector laboral, entre el sector sindical. Entonces digamos que ningún sector, o muy pocos sectores, están totalmente contentos con el proyecto. Todos tuvieron que ceder algo, y esto fue lo que le dio viabilidad política. Entonces hoy, que el proyecto está frenado y que está recibiendo ese ataque de sectores retardatarios que no quieren que avancemos en este tema, de alguna manera faltan voces que salgan poniendo las cosas en su justa dimensión, no haciendo apología del proyecto, pero tampoco planteando las cosas que se están diciendo públicamente. Y yo creo que aquí los juristas, los estudiosos del derecho del trabajo, y las estudiosas, por supuesto, y el Poder Judicial deberían tener un papel más proactivo. Esta institución, aquí donde estamos, tiene un interés directo en que esta reforma se apruebe, porque es indispensable para modernizar una legislación que está totalmente atrasada, que está teniendo efectos negativos sobre la calidad del servicio que se presta a las personas trabajadoras y las condiciones de trabajo que ustedes tienen como jueces y como abogados litigantes y como funcionarios judiciales. Hay un interés directo en que no sigamos en el oscurantismo y el atraso que tiene en materia procesal nuestra legislación laboral, y echamos de menos, si me permiten el atrevimiento, echamos de menos una voz más proactiva de los juristas que entienden del derecho laboral y de esta institución, repito, poniendo las cosas en su justa dimensión, no alabando el proyecto como la pomada canaria, pero sí recordándole a la sociedad costarricense los avances sustanciales que estamos a las puertas de lograr o de perder definitivamente. Muchas gracias por su atención.
Realmente quiero agradecerle a José María la exposición que nos ha hecho. Yo creo que precisamente este proceso de hoy día, o esta actividad de hoy día, nos ha permitido pasar de una fase de refrescamiento de algunos temas propios de la huelga, que a veces algunos no necesariamente todos los días manejamos, a otra parte de refrescamiento de los contenidos del proyecto, porque el mismo proyecto, después de tanto tiempo de estar por ahí en distintas etapas, como que nos vamos olvidando de qué era el contenido, de que nos olvidamos de qué era lo que estaba pasando y de qué era lo que teníamos que hacer. De manera que esta parte del refrescamiento fue la que nos hicieron don Mauro y don Fernando. Y esta otra parte que hizo José María es una parte de puesta al día. De puesta al día de qué es lo que estaba pasando con ese. Le seguimos diciendo, creo que popularmente, el proyecto, aunque técnicamente no sea lo más ajustado. Es un decreto legislativo, es correcto. Pero se le sigue diciendo de esa manera porque todavía seguimos con la expectativa de qué es lo que va a pasar con esa normativa que ha sido propuesta y que está por ahí en una fase en que mucha de la gente y de los trabajadores obviamente no entienden, no manejan, y solamente los avanzados en la Asamblea Legislativa saben los vericuetos y cuál es la situación real de ese documento. Vamos, aprovechando este refrescamiento puesto al día, vamos a dar margen a que ustedes hagan preguntas, pueden hacerlas directamente a los expositores, no vamos a usar papelitos porque creo que por avanzar a la hora nos estaríamos atrasando más, y también tenemos un refrigerio ahí al final para que nos calentemos los que nos guste el café y que no un refresco. Así que les damos la palabra a ustedes. No tenemos preguntas, todo está muy claro. Bueno, visto que no hay consultas a los expositores y a la expositora, Esteban, salvó el asunto. Gracias. No, le di una pregunta a José María en relación con la perspectiva que usted ve a esta cuarta alternativa del proyecto paralelo. Porque bueno, ya hay un texto redactado que es el que consensuado en el PAC, el curso de este ámbito, yo le digo, en general me parece bien lo que se está poniendo ahí, pero Liberación Nacional ha dicho ya públicamente que van a plantear su propia propuesta, básicamente poniendo la misma idea de la lista taxativa del servicio, donde habrá que estar en comisión de huelga con otra paralela de donde se permitiría la huelga regular. Y luego el movimiento libertario que ha hecho junta con los cristianos que también han dicho, han anunciado, vamos nosotros con nuestra propia propuesta, básicamente con el principio de prohibición total. Bueno, habrá tres proyectos ahí. A mí me da la impresión, por la lectura de la composición de la Asamblea, que ninguno de los tres tendrá la viabilidad política para poder salir sin el apoyo de todas las fracciones, de manera que también veo ese escenario muy complicado, pero no sé qué lectura hace usted de la posibilidad de sacar un proyecto paralelo, cualquiera que sea, ya no digamos en ustedes, digamos cualquier otro. Vamos a dar unos 3 minutos. Sí, puede ser muy rápido. Muchas gracias. Yo comparto ese análisis. Efectivamente, esta negociación que hicimos el Frente Amplio, el PUS y el PAC reuniría más o menos 28, 29, 30 diputados. Todavía hay que hacer un trabajo al interno de las fracciones para amarrar esta posición, pero sería una posición de mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Una petición del propio presidente, pónganse de acuerdo, traten de buscar consensos sobre cambios para darle viabilidad política a un eventual levantamiento del veto. Pero es cierto que en la Asamblea Legislativa no basta con tener 30 votos para lograr que una ley pase. Ya anunció la Fracción de Liberación Nacional su oposición. Vamos a iniciar un diálogo con ellos, a ver si es posible llegar a un acuerdo con ellos. Ya hubo una primera reunión, pero que se llegue a un acuerdo con Liberación que permitiría sumar 38 votos. Igual habrá otras fuerzas, usted las mencionaba, que se van a oponer, incluso para diferenciarse de los que están apoyando la reforma.
lo ven como el mecanismo para darle viabilidad a la reforma procesal laboral. Es decir, en su análisis, digamos que para los intereses que ellos representan, este proyecto es mejor para ellos, ¿no? Es mejor que la reforma sin ninguna modificación. Pero se van a oponer sencillamente porque lo ven como la llave, el camino para darle viabilidad política a la reforma procesal laboral. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo. Este proyecto se va a empezar a discutir ahora a finales de septiembre, se discutirá durante el mes de octubre y los primeros días de diciembre. Pero al final, la decisión definitiva la va a tener el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República. Don Guillermo Solís va a tener que tomar la decisión a principios de diciembre, en el sentido de que si levanta o no levanta el veto. No veo viable, como usted, que ningún proyecto salga. No va a salir el de Liberación, no va a salir el de los cristianos, probablemente tampoco saldrá el de nosotros en este contexto convulso, pero todo puede cambiar si se llega a levantar el veto. Es decir, el Poder Ejecutivo sabe que tiene que tomar una decisión antes del 17 de diciembre. Si se levanta el veto, les aseguro que ese escenario se va a invertir totalmente. Los que estaban bloqueando este proyecto probablemente dirán, bueno, del abogado del sombrero, entre la posibilidad de que la reforma salga como fue aprobada en el 2012, mejor aprobemos alguna modificación. Es decir, si se llega a levantar el veto, que es una decisión que va a tener que tomar el Poder Ejecutivo, que no pasará de este año, esos proyectos podrían recobrar nueva viabilidad política. Don José María, tomando en cuenta el escenario de que se acoja la propuesta de servicios técnicos de retirar los artículos referentes a huelga, viendo desde una perspectiva temporal, ¿hasta cuándo harían ustedes un plazo para accionar ante ese escenario? Bueno, la propuesta de servicios técnicos acogida en el dictamen de asuntos jurídicos es eliminar los artículos vetados. Es decir, no es eliminar todo el capítulo de huelga, sino eliminar los artículos que tienen que ver con la huelga de los servicios públicos. ¿Qué posibilidad tendría ese escenario? Bueno, por la dificultad de llegar a una votación en la Asamblea Legislativa y porque esa propuesta implica un retroceso mayor, es decir, implica quedarnos con esas prohibiciones anacrónicas e ineficaces. El plan A que estamos siguiendo es apostarle a la posibilidad de que se retire el veto. Solo si esa posibilidad llega a enterrarse, digamos, llega a desaparecer, ya sea porque el Poder Ejecutivo definitivamente dice que no va a retirar el veto, o porque la Sala Constitucional, Dios quiera que no, o porque la Sala Constitucional llega a decir que no es posible retirar el veto constitucionalmente. Solo en ese escenario valoraríamos la posibilidad de impulsar ese dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero aún así tendría el camino cuesta arriba por las dos razones que hemos hablado aquí, porque va a haber siempre sectores que, a pesar de que ese proyecto mantendría las prohibiciones que hoy hay a la huelga de servicios públicos, su interés es otro, su interés es que la reforma no pase por otros motivos, y porque después del 17 de diciembre ese dictamen requeriría 38 votos, y entonces se haría casi imposible en esta Asamblea Legislativa reunir esa cantidad de apoyos. Es decir, si llegamos a tener 38 votos, mejor reseñamos, pero realmente la posibilidad del resello está en esta correlación de fuerzas de la actual Asamblea Legislativa, en la cual nos ganamos. Don Fernando, una pregunta. En su criterio, ese decreto legislativo que fue votado, al exigir un 50% de apoyo a la huelga, ya no iba de por sí en contra de los criterios del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Y a don José María, dentro de lo que conoce ahí internamente en la Asamblea, ¿cómo es que un proyecto bien negociado de pronto aparece objetado, sobre todo por las cámaras patronales?
si sabe qué grupo específico o qué cámara específica, porque he oído que dicen que es la Cámara de Actividades Agrícolas. Y curiosamente, en el 376, tal como está ahora, con las eliminaciones que ha hecho la Sala Constitucional, ya las actividades agrícolas dejaron de ser servicio público. Entonces, ¿qué beneficio tendrían ellos objetando este decreto legislativo? Esas son mis dos preguntas. Sí, efectivamente habría cierta oposición entre lo que ha dicho el Comité de Libertad Sindical de la OIT en esa materia y lo que dice el decreto legislativo, porque recordemos que la Comité de Libertad Sindical ha dicho que más allá de un 40% de exigencia o respaldo a la huelga, ya podría estar fuera, digamos, sería a ojos de la Comité de Libertad Sindical una limitación evidentemente preventiva que desnaturaliza el derecho de huelga. No obstante, yo diría que si bien por ese lado se introduce en el decreto legislativo una limitación que a la larga no es lo mejor, pues por otro lado, y en términos de otras normas que se introdujeron en ese decreto, se avanza ostensiblemente. Y en esto uno debe ser claro en que no siempre se logra todo. ¿Sí? Tiene que haber una especie de compensación. El proyecto está avanzando en muchos otros campos. De modo que yo personalmente diría que si esa fue la negociación a que se pudo llegar con el sector patronal y eso fue lo que se pidió a cambio de otra serie de reformas muy positivas, no creo tampoco que la OIT va a ver con malos ojos una negociación donde se ha avanzado tanto históricamente. Gracias. Sí, efectivamente, las cámaras que promovieron el veto, que hicieron una presión muy fuerte por el tema del veto, fueron vinculadas al sector agrícola, sobre todo, que desde un comienzo se desmarcaron, hicieron un voto de minoría dentro de la junta directiva de UCAE, oponiéndose al acuerdo que la UCAE firmó con una mayoría de los sindicatos. Ese sector minoritario de las cámaras empresariales, en vista de que la mayoría de la UCAE firmó los acuerdos con el movimiento sindical, acudió buscó otra vía, ¿no? Buscó la vía directa de presión y de lobby en Casa Presidencial y logró que voces en Casa Presidencial acogieran sus argumentos e impusieran el veto, a pesar de que el gobierno había venido firmando y respaldando todos los acuerdos. ¿Cómo me explico eso? No me lo explico, no me puedo explicar que un gobierno haga una cosa así, pero eso fue lo que pasó. Efectivamente, su oposición va más allá de la huelga en los servicios públicos. Como usted bien dice, ya la Sala Constitucional dijo que no se podía prohibir la huelga en las actividades agrícolas tratando de asimilarla como un servicio público. Hay documentos que ellos han formulado, juristas que les dan asesoría, que han formulado cuestionando otros artículos del proyecto que no tienen nada que ver con los temas vetados. Por ejemplo, ellos objetan muchísimo el mecanismo que se establece para la protección de fueros especiales. Consideran que el hecho de que se establezca un mecanismo eficaz, una especie de amparo de legalidad para impedir los despidos discriminatorios antisindicales que hoy lamentablemente tienen que ir a un juicio ordinario con todos los problemas que eso implica, que ustedes conocen bien, consideran que eso va a favorecer que resurjan los sindicatos en el sector privado, así lo dicen expresamente, y creo que sobre todo en el sector de las plantaciones agrícolas, donde es un sector en el que hay más conflictos laborales. Esa podría ser la razón fundamental de su oposición, más que el tema de la huelga de los servicios públicos.
Bueno, me parece que vamos cerrando ya con esta última pregunta de don Saúl. Don Fernando en su exposición planteaba, entre otras cosas, la posibilidad para el tema de la declaratoria de huelga, que cuando las entidades gremiales sindicales considerasen que cumplían con todos los requisitos para la declaratoria de legalidad, podían acudir al juez y eventualmente declararlas legales, emitiendo una resolución consulta. Esa resolución es apelable, recurrible, ante quién, y esto no vendría un poco a desnaturalizar el tema de la celeridad. Lo digo por lo siguiente: uno conoce cuánto tiempo tarda en la actualidad el Tribunal de Trabajo en resolver temas. Entonces, ¿cuál es la posición en relación con eso? Sí, a mí me parece que por más que sea una lamentable realidad la mora judicial, el tema de la doble instancia es ineludible. De modo que, por un tema también de seguridad jurídica, veo imposible que en ese escenario que usted plantea se reduzca una resolución a una única instancia. Sí, inevitablemente. Ahora, yo creo que el tribunal, y hablo desde el segundo circuito, hace, al igual que el juzgado, su mejor esfuerzo para atender las resoluciones en casos como las calificaciones de huelga por la naturaleza tan particular que tienen. Me consta que son de los procesos con que más rapidez se atienden. Ahora, no les voy a decir que dura 24 horas, porque no voy a mentir, pero sí se hace un gran esfuerzo institucional por parte de los compañeros y compañeras que ocupan este despacho concreto por atender la doble instancia a través de las relaciones extremos agraviados en el menor tiempo posible. Bueno, ahora sí, les voy a agradecer, les agradezco profundamente a la profesora, a Mauro, a don Fernando de José María, esta puesta al día en el tema de este decreto legislativo. Estamos muy atentos todos esperando de que vamos a tener. Y si la legislación laboral costarricense va a tener ese paso tan importante en su modernización. Me han pedido que les recuerde